La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de nuestro programa de educación continua. Muchísimas gracias por participar de este tipo de iniciativas. En particular esta, difundida a través de BGA Dinamizadores, así que mi agradecimiento también hacia ellos por la difusión y por el interés en estos temas. Bueno, el esquema de las sesiones es similar a los anteriores. Si alguno ha participado, si no les comento, yo voy a hacer toda la presentación. Al final va a haber un momento para hacer preguntas. En el panel que tienen ustedes de mandos van a ver que hay 2 documentos en PDF que están disponibles para ser descargados en cualquier momento si lo desean. Y durante la sesión va a haber algunas preguntas donde vamos a poder interactuar, así que les pido que participen y que estén atentos. Las preguntas, si tienen consultas sobre el contenido, se pueden ir haciendo en cualquier momento a través del panel de preguntas, lo que sí yo las voy a responder todas hacia el final del seminario. Bueno, como saben, la idea de esta sesión era comentar y discutir con ustedes un poco cómo se aborda un nuevo paciente, es decir, un mieloma de novo, desde el laboratorio de proteínas, utilizando esta herramienta, que ya me han escuchado muchos de ustedes hablar muchas veces, el ensayo de cadenas livianas libres en el suero, y la idea es darle un marco global, centrándonos en el mieloma múltiple, haciendo una pequeña introducción sobre la prueba en sí, de qué se trata y cuáles son sus características, pero fundamentalmente basándonos en cuáles son los criterios diagnósticos actuales, hacer una comparación quizás con los criterios más tradicionales de evaluación de la orina y evaluando globalmente qué es lo que sucede en muchas situaciones que vivimos no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica o diría que globalmente, sobre lo tarde que se llega al diagnóstico de mieloma en muchas ocasiones y cómo eso repercute negativamente en el paciente. Vamos a hacer un breve repaso muy por arriba de qué proteínas vamos a estar charlando en este ratito, en esta media hora, 40 minutos que tenemos por delante. Lo que tenemos es simplemente un esquema de células plasmáticas, productoras de inmunoglobulinas, como todos ustedes saben, formadas por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. En particular, esas cadenas livianas son las que nos van a interesar hoy, porque además de formar parte de los anticuerpos, la célula plasmática también va a secretar a circulación el excedente de producción que tenga de esas cadenas livianas que no hayan sido ensambladas con las cadenas pesadas para formar la inmunoglobulina. Quiere decir que estas células plasmáticas producen naturalmente, fisiológicamente, un nivel de cadena liviana libre por encima del de cadena pesada y ese remanente, ese excedente, lo va a liberar a circulación, obviamente en cantidades muy bajas. Lo que tenemos en pantalla son los rangos normales en personas sanas, tanto de capa como de lambda. Puntos importantes, solo hay 2 tipos de cadena liviana, capa y lambda. Las células plasmáticas que producen capa son el doble que la cantidad de células en general que produce lambda. Las proteínas capa circulan como un monómero, mientras que las lambdas lo hacen como un dímero. Este conjunto de características sumados al tipo de metabolización que tienen estas proteínas nos va a dar una relación promedio en un rango entre 0,26 y 1,65. Este es el rango publicado. Luego sabemos que se puede ajustar según población, características diferentes, pero esta relación, en principio, capa sobre lambda, o este cociente, o esta división numérica entre los valores de capa y de lambda, es un parámetro muy importante porque nos va a permitir evaluar cuándo existe un proceso clonal que está haciendo que una de estas 2 proteínas sea producida en exceso con respecto a la otra, que se justificaría por una producción monoclonal de estas células plasmáticas tumorales o transformadas. Como les decía, el metabolismo se produce a través del riñón. Estas 2 proteínas, tanto capa como lambda, van a filtrar a través del glomérulo. Son 2 proteínas muy pequeñas y filtran prácticamente sin restricción y van a ser reabsorbidas a nivel del túbulo proximal. Esperen que tenemos unas preguntas, no sé si se estará escuchando. Perdón, había consultas y a veces es que no se escucha o tienen alguna dificultad técnica. Está todo tranquilo, eran saludos nomás.
Entonces, les decía, estas dos proteínas filtran, van a ser absorbidas a nivel del túbulo proximal, y en una situación fisiológica o saludable, las cadenas livianas libres se producen en una cantidad de alrededor de 1 gramo por día. Si tenemos en cuenta la capacidad de reabsorción renal que tiene este órgano, que es de hasta 30 gramos por día para estas proteínas pequeñas, vamos a poder evaluar que, en líneas generales, es difícil encontrar estas cadenas livianas libres presentes en la orina. Debido a que la capacidad de reabsorción renal es muy alta y la producción es muy baja, tenemos un umbral que superar hasta tanto estas cadenas livianas libres puedan aparecer en la orina. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona estaba sana y produce 1 gramo por día, toda su proteína va a ser reabsorbida por el túbulo proximal, porque la capacidad de reabsorción así lo permite. No va a tener presencia en orina de las cadenas livianas. Pero aún, si esta situación cambiase y esta persona se tuviese o comenzase con una gamopatía monoclonal con mayor producción de estas cadenas livianas libres, pongamos 2, 5, 10, 15 gramos, 20 gramos de estas proteínas por día, en muchas de estas situaciones el riñón aún es capaz de reabsorber estas cantidades porque no está superada su capacidad máxima de reabsorción, y entonces tampoco vamos a poder observar estas cadenas livianas libres en la orina de estos pacientes, aunque se encuentren en cantidades patológicas en el suero. Sí, cuando está planteado entonces la gamopatía monoclonal, esa célula plasmática va a estar transformada, va a estar descontrolada en su producción, va a estar creciendo en forma descontrolada en la médula ósea, con producción de estas proteínas monoclonales que, dependiendo del tipo de proteína monoclonal que prevalezca en la producción en ese paciente en particular, en este caso el mieloma múltiple va a tomar el nombre de esa proteína principal. Dentro de las gamopatías monoclonales, la principal, digamos, en cuanto a cantidad de pacientes de mayor frecuencia, va a ser la gamopatía monoclonal de significado incierto, siendo aproximadamente la mitad de todas las gamopatías monoclonales. El punto es que en este grupo de pacientes, al no tener clínica y al no tener ninguna manifestación, muchas veces pasa desapercibido y suelen ser hallazgos accidentales de laboratorio por presentarse este componente monoclonal en algunas de las pruebas realizadas en la electroforesis de proteínas en suero. Entonces, esas situaciones que pueden denominarse preclínicas o asintomáticas, tanto la gamopatía monoclonal de significado incierto como el mieloma múltiple asintomático, si bien son entidades a tener en consideración, la expresión de la gamopatía monoclonal quizás más conocida o más frecuente es el mieloma múltiple. Por eso nos vamos a centrar en esta patología, sí sintomatológica y sí con producción de estas proteínas monoclonales, que, como les decía, dependiendo del tipo principal de proteína que el paciente produzca, va a pasar a ser un mieloma múltiple de inmunoglobulina intacta, corresponde al 80% de los pacientes y en su mayoría producen IgG monoclonal. Luego, en segunda instancia, IgA. El tercer lugar se lo llevan los pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana, alrededor de un 20%. Van a tener niveles alterados de una cadena liviana nada más, pueden tener niveles normales del resto de las inmunoglobulinas, obviamente depende de la situación clínica, pueden aumentar o disminuir por distintas cuestiones, pero en cuanto a la gamopatía monoclonal solo va a estar asociada a la cadena liviana. Y el último grupo de pacientes, el denominado no secretor, es un grupito muy chico, de 1 o 2%, sabemos que tienen la misma clínica que el resto de los pacientes, es decir, las mismas manifestaciones y sintomatología, pero desde el laboratorio históricamente no se podía detectar este pequeña producción de proteínas monoclonales que tienen. Hoy en día hay un gran grupo de este sector de pacientes que sí se puede detectar, lo vamos a ver más adelante, pero digamos, a grandes rasgos estos son los 3 tipos de mieloma que podemos clasificar en función de las proteínas monoclonales que producen. Es importante también comentar que más allá de que el paciente produzca como proteína principal una inmunoglobulina intacta, por ejemplo, una IgG o una IgA, la gran mayoría de esos pacientes también va a producir la cadena liviana libre asociada. Vamos a poner un ejemplo, una IgG kappa con kappa libre. Esto nos da entonces 3 poblaciones de estos pacientes a
a manejar desde el laboratorio también. Un grupo de pacientes que es de alrededor del 10%, según la literatura, que solo produce inmunoglobulinas intactas. ¿Qué quiere decir esto? Con niveles normales de cadena liviana libre. Un 70% que produce ambas proteínas monoclonales, tanto la inmunoglobulina intacta como la cadena liviana libre asociada. En el ejemplo que vimos sería una IgG capa monoclonal con capa libre monoclonal. Y un 20% de pacientes que va a producir solamente la cadena liviana libre monoclonal con niveles del resto de las inmunoglobulinas, dependiendo de su situación clínica, pero no asociadas a una producción monoclonal. Esto es importante porque muchas veces desde el laboratorio hay que distinguir estas tres poblaciones, hay que distinguir qué tipo de proteínas produce el paciente y el médico necesita esa información. Ya saben que no es lo mismo que un paciente produzca una IgG monoclonal que una IgA o que solamente una cadena liviana libre, para el diagnóstico, el tratamiento que se le va a plantear a ese paciente y después el tipo de seguimiento que se va a realizar. Este les deja entonces un desafío desde el lado del laboratorio de proteínas, investigar estas inmunoglobulinas intactas monoclonales. Sabemos que la electroforesis de proteínas en suero es una herramienta muy útil para poder hacer esto, ya que vamos a poder identificarlas, mediante la inmunofijación tipificarlas, pero para las cadenas livianas libres monoclonales, al encontrarse en cantidades mucho menores, históricamente se las buscaba en las electroforesis de proteínas en orina concentrada, 100, 200 veces por distintos métodos y demás, con sus desventajas asociadas. Y desde hace algunos años que algunas guías internacionales, algunos autores sugieren que es mejor la realización de el ensayo de las cadenas livianas libres en suero para poder evaluar estas cadenas livianas libres directamente en el suero, que es donde se produce. Esto tiene varias justificaciones, las vamos a ir desarrollando a lo largo del seminario, pero fundamentalmente por una cuestión de sensibilidad de las técnicas, por una cuestión de este umbral que yo les mencionaba al principio, con las cadenas livianas libres monoclonales producidas por las células plasmáticas, enseguida luego del onset de esta patología van a empezar a estar elevadas en el suero y muchas veces demora la aparición de estas proteínas en la orina, y esa demora hace que muchas veces se retrase el diagnóstico, y es lo que se está intentando evitar, digamos, con estas recomendaciones internacionales focalizadas en el diagnóstico temprano. ¿De qué se trata el inmunoensayo de las cadenas livianas libres? Muchos de ustedes lo utilizan o tienen conocimiento de esta prueba, pero hay mucha gente que todavía no lo está utilizando, que nos ha pedido especialmente detalles sobre la técnica, así que de todos modos voy a hacerlo en forma general. Freelite es un inmunoensayo, es un reactivo que está compuesto por un suero policlonal. Este suero se obtiene en oveja, está dirigido hacia las cadenas livianas libres kappa o lambda, específicamente epitopes que están en la región constante de cada una de estas dos cadenas. En el esquema que tenemos en pantalla está resaltado en amarillo. Y estos anticuerpos tienen la particularidad de poder detectar esta región que solamente queda expuesta en las formas libres. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esta cadena liviana libre formando parte de la inmunoglobulina intacta, la cadena pesada tapa el sitio de reconocimiento del reactivo y por lo tanto Freelite no puede detectar inmunoglobulinas intactas. Cuando esa cadena circula en forma libre, el epitope está expuesto, el reactivo tiene acceso, puede interactuar, formar el complejo antígeno-anticuerpo y poder ser entonces detectado por turbidimetría o imagenometría. Estos son los valores normales de las cadenas liviana libre kappa y lambda, y de la relación que, como les mencionaba, es un punto fundamental para distinguir la clonalidad en ese suero del paciente que vamos a estar investigando, según también recomendaciones de las guías internacionales. Cuando vamos a hacer la evaluación de las cadenas livianas libres en el paciente, vamos a tener entonces estos tres resultados: el valor de kappa libre en el paciente, el valor de lambda libre en el paciente y el valor de su relación. Dependiendo en qué momento estemos evaluando al paciente, vamos a darle prioridad a alguno de estos parámetros. Como este seminario es de abordaje inicial del paciente con mieloma, vamos a tener que hablar necesariamente de los tres valores, kappa lambda y la relación. Y la relación kappa lambda va a ser
el parámetro principal a considerar, ya que es el que nos va a marcar la clonalidad, ¿sí? Está sugerido como un biomarcador para mieloma. Lo que tenemos en pantalla es la forma gráfica de representar los resultados de Freelite en estos pacientes. En el eje Y tenemos concentraciones de lambda libre en suero en miligramos por litro. En el eje X, concentraciones de kappa libre en suero, también en miligramos por litro, ambos en ejes logarítmicos para poder rectificar la relación kappa-lambda, que está contemplada como las dos líneas que cruzan el gráfico en forma diagonal. Este punto que estoy marcando ahora, digamos, la línea a la izquierda y superior, es el nivel de corte inferior de la relación kappa-lambda, correspondería a 0,26, si ese es el rango que se está utilizando, y el de la derecha, abajo, es el punto de corte superior, es decir, 1,65. Por otro lado, este gráfico también tiene los puntos de corte inferior y superior para la concentración individual de cada una de las cadenas, es decir, el punto de corte de lambda que nos distingue el rango normal de lambda. Por encima de este punto de corte, lambda estaría aumentado, por debajo estaría disminuido, y las líneas verticales hacen lo mismo con kappa, ¿sí? Este punto de corte es para distinguir los niveles bajos de kappa, normales y altos. Entonces, en forma gráfica es muy sencilla, podemos rápidamente ubicar esa muestra del paciente que estamos analizando y poder distinguir si a priori se encuentra adentro o afuera del rango de normalidad. Cualquier muestra de paciente que caiga dentro de esta franja diagonal que cruza el gráfico va a tener una relación kappa sobre lambda dentro del rango normal, y eso indica una baja probabilidad que exista una gamopatía monoclonal. Fíjense que tenemos una serie de cruces rojas en el centro del gráfico que corresponden a sueros normales. Son los 282 sueros de donantes sanos de sangre que se utilizaron en el trabajo original de Katzmann para la evaluación de los rangos normales, de kappa de lambda y, por supuesto, de la relación. Y fíjense que nos indican valores normales de lambda, de kappa y de la relación kappa-lambda. Pero hay algunos otros pacientes en este mismo gráfico que pueden ser muy informativos, y además está sectorizado de modo de poder interpretarlo en el contexto clínico también. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo, supongamos que tenemos un paciente que cae en la región 15, pueden ser alguna de estas mieloidosis, algunos de estos mielomas de inmunoglobulina intacta, algunos de estos mielomas de cadena liviana de tipo kappa, ¿sí? Que esté en la región 15 indica, primero, que tiene una relación kappa-lambda por encima de 1,65, está por fuera, digamos, salió del rango de normalidad de la relación del cociente, y ya al encontrarse a la derecha y abajo de ese cociente nos indica un secretor de tipo kappa. Está claramente en la región de nivel elevado de kappa, ¿sí? Porque está a la derecha del punto de corte superior, pero fíjense que está dentro del rango normal para lambda. Bueno, esto es una característica, tranquilamente puede corresponder a cualquiera de estos pacientes que les estoy mencionando, pero fíjense también que cualquiera de las otras situaciones se puede dar por fuera del rango normal, o sea, en presencia de una gamopatía monoclonal yo puedo tener ambas cadenas elevadas, por ejemplo en el sector 18, esto puede estar asociado a una infección que tenga el paciente, a un paciente con una injuria renal muy profunda que no le permite una filtración correcta y por ende se acumulen las proteínas en el suero, etcétera. Pueden tener niveles bajos de ambas proteínas, el compromiso medular es muy grande, es decir, nos ayuda de alguna manera a interpretar esos resultados que vamos a estar obteniendo del paciente. Pero fundamentalmente en forma gráfica y visualmente sencilla podemos distinguir en qué región está ubicada. Bien, vamos a pasar ahora sí a lo más importante, que son los criterios diagnósticos. Estos criterios están, por supuesto, avalados por los organismos internacionales asociados a estas patologías. Y voy a hacer un poquitito de historia primero contándoles cuáles eran los criterios de diagnóstico disponibles o recomendados a partir del 2003 y aceptados hasta hace muy, muy poquito tiempo. Se basaban en 3 puntos fundamentales. Por un lado, la disfunción orgánica relacionada al mieloma múltiple como presencia de la sintomatología de la tétrada Crab. El paciente podía tener una o más de estas características: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas.
Sí o sí, la presencia de células plasmáticas clonales en la médula ósea es mayor al 10%, ya sea en un aspirado o en una biopsia, era crucial para el diagnóstico del mieloma múltiple. Y la presencia de una proteína monoclonal en suero o en la orina es otro de los puntos claves para poder llegar y abordar el diagnóstico en estos pacientes. En el año 2014, el International Myeloma Working Group realiza una actualización de estos criterios diagnósticos, fundamentalmente porque, voy a volver una para atrás, el diagnóstico estaba basado en la sintomatología. Entonces, si vamos a diagnosticar a un paciente que ya tiene hipercalcemia, ya tiene una insuficiencia renal, ya tiene una anemia, tiene lesiones óseas en el organismo, es muy tarde para abordar el diagnóstico de ese paciente. Vamos a intentar, digamos, las recomendaciones internacionales por hoy intentan abordar ese paciente lo antes posible para darles mayores chances en cuanto al aprovechamiento de las nuevas terapéuticas que están disponibles. Entonces, en estas actualizaciones del 2014, el International Myeloma Working Group sugiere la búsqueda, bueno, la aparición de estos biomarcadores como puntos intermedios para considerar y poder hacer un diagnóstico más temprano si es un paciente, por ejemplo, conocido con MGUS que estamos teniendo en seguimiento. Obviamente que un paciente con criterios CRAB sigue siendo diagnóstico de mieloma. En estas nuevas actualizaciones se sigue manteniendo la presencia de estas células plasmáticas en médula ósea en más de 10%, en un aspirado o una biopsia, y los criterios CRAB, pero digamos, la novedad que introducen es los biomarcadores de malignidad para mieloma múltiple, y especialmente mencionan tres, que son las células plasmáticas clonales en la médula ósea cuando son mayor al 60%, una relación de cadenas livianas libres como involucrada sobre no involucrada mayor o igual a 100, o más de una lesión focal por estudios de resonancia magnética. Por supuesto, yo me voy a detener en este concepto, que es el que nos reúne hoy, y voy a hacer una aclaración primero con respecto a esta forma de expresar el biomarcador. Como estuvimos viendo hasta ahora, siempre tenemos un rango porque la manera de encontrar esta relación alterada entre kappa y lambda, al definirlo de esa manera, sí o sí necesitamos el rango inferior y superior dentro de, por fuera, por abajo, por encima de esa normalidad. En el caso del biomarcador, el International Myeloma Working Group lo que hace en vez de tener un rango es sugerir la utilización de la cadena tumoral como la involucrada y luego sí dividirla por la otra que representa la policlonal, ¿sí? Entonces, si el paciente es un paciente productor de kappa, vamos a mantener kappa sobre lambda, pero si el paciente fuese un productor de lambda monoclonal, vamos a invertirlo, vamos a poner el valor de lambda, que va a estar elevado, porque es el monoclonal, dividido el de kappa, que representaría el policlonal, y si ese valor nos da mayor o igual a 100, entonces estamos en presencia de este biomarcador, con criterio cumplido de malignidad. Entonces, la diferencia que tenemos con el rango normal de diagnóstico que utilizamos es que en este caso, como biomarcador, vamos a utilizar la cadena involucrada o la cadena directamente producida por el tumor arriba y la otra abajo. Sí se hace mención en las guías internacionales que estas determinaciones de cadenas livianas libres deben ser realizadas por este ensayo en particular de Freelight. Todos ustedes también saben que hay algunos ensayos similares en el mercado. Por un lado, bueno, en una charla hace unas semanas discutimos las diferencias con el ensayo de cadenas totales y cadenas libres, que sigue generando mucha confusión. Pero dentro de los tipos de ensayos de cadenas livianas libres, también hay diferencias fundamentales entre las formas de medir y cómo se realizan cada una de estas mediciones, además de las aprobaciones regulatorias y el alcance, pero fundamentalmente el impacto clínico o la validación clínica que esos ensayos tienen. Entonces es importante también destacar que las guías internacionales recomiendan esta prueba. Y un poco para comentarles de dónde viene esta idea de incorporar las cadenas livianas libres dentro de estos tres biomarcadores sugeridos. Hay mucha investigación de fondo, por supuesto, pero lo que les quiero mostrar son dos estudios que nos dan un poco estas pautas. En lo que estamos viendo en pantalla es un trabajo de Kyle ya desde hace algunos años, donde se muestra la probabilidad de progresión del mieloma múltiple asintomático y de la gamopatía monoclonal de significado incierto a través de los años.
Y fíjense que hay algo muy particular en cuanto a los primeros 2 años de seguimiento de los smoldering, de los mielomas asintomáticos, que vemos que hay una rápida tasa de conversión de este grupo de pacientes en este primer periodo, ¿sí? La probabilidad de progresión muy rápida, comparado con cómo se va enlenteciendo luego la curva, que ya se asemeja mucho más a la curva que tiene el ENGUS debajo. Interesó mucho conocer o investigar más en profundidad qué hacía que algunos pacientes con el smoldering progresaran tan rápidamente a mieloma, mientras que otros tenían una tasa de progresión mucho más lenta. Dentro de esas características que pudieron identificar con respecto a los pacientes con mieloma múltiple asintomático, Larsen publicó sobre un grupo de más de 500 pacientes con mieloma múltiple asintomático que las cadenas livianas libres en suero en estos pacientes podían distinguir dos poblaciones muy claras. Aquellos pacientes que tenían una relación muy extrema entre kappa y lambda, es decir, más de 100 veces de diferencia entre una y otra, en este trabajo mantienen todavía kappa sobre lambda, por eso tenemos un rango menor a 0.01, mayor o igual a 100, y lo comparan con un grupo de pacientes de smoldering que tenían una relación no tan extrema, ¿sí? Lo que encuentran es que la probabilidad de progresión media del primer grupo era de 15 meses, mientras que si lo comparan con la probabilidad de progresión media del grupo que tenía cadenas livianas libres, digamos, más tendiéndose a lo normal, era mucho más larga, 55 meses. Entonces asocian directamente el tener una relación de estas cadenas livianas libres en suero muy extrema a una rápida progresión hacia malignidad. Maribí Mateos además mostró en 2013 que si a estos pacientes con mieloma múltiple asintomático que se llamaban de muy alto riesgo se les ofrecía tratamiento, en vez de esperar hasta la aparición de sintomatología, hasta la aparición de estos criterios CRAB, mejoraba tanto la sobrevida global como el tiempo libre de progresión. Y esto fue crucial para evaluar que estos pacientes que están muy cerca de progresar a mieloma, quiere decir que son pacientes con más de un 80% de probabilidad de progresar a mieloma múltiple en menos de 2 años, ese es como se define este grupo de mieloma múltiple asintomático de muy alto riesgo. Si a este grupo de pacientes se les ofrece tratamiento, tienen un mejor outcome. Por eso se han incorporado entonces en lo que ahora se define como mieloma múltiple. Y vamos a hacer el resumen entonces, hoy por hoy, a partir de las actualizaciones del 2014, cómo vamos a definir el mieloma, más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea, que son clonales, por supuesto, algunos de los criterios CRAB, esto es mieloma, supongamos una insuficiencia renal asociada a mieloma múltiple, pero si el paciente aún no tiene sintomatología, se pueden evaluar los biomarcadores. Los recordamos nuevamente, más del 60% de células plasmáticas clonales en la médula ósea, una relación de cadenas livianas libres como involucrada sobre no involucrada mayor o igual a 100, o más de una lesión focal por estudios de resonancia magnética. Supongamos una relación de lambda sobre kappa, si el paciente fuese productor de lambda de 125, junto a ese aspirado, esa biopsia de médula ósea positiva, tendríamos un paciente con mieloma. Este grupo entonces de elementos se define hoy, luego de la publicación de las actualizaciones de diagnóstico del International Myeloma Working Group, como los eventos definitorios de mieloma. Vamos a hablar un poquitito de la sensibilidad diagnóstica de este ensayo. Obviamente fue un ensayo pensado y diseñado para poder diagnosticar claramente los pacientes con mieloma múltiple cadena liviana, que tenían dificultades técnicas para ser diagnosticados por las metodologías históricas o que estaban presentes en ese momento. El ensayo está disponible desde el año 2001. Y este es uno de los estudios publicados, pero vamos a ver que hay muchos más. Simplemente es el mismo tipo de gráfico que les comenté al principio cuando estaban todos los demás pacientes ubicados. En este gráfico solamente tenemos los pacientes de suero normal, donantes sanos de sangre con sueros normales como referencia, y pacientes con mieloma múltiple cadena liviana de tipo kappa, y pacientes con mieloma múltiple cadena liviana de tipo lambda, representados por los cuadrados negros y triángulos azules respectivamente. Nuevamente, las dos líneas diagonales que cruzan el gráfico están representando el nivel inferior y superior de la relación kappa-lambda, en este caso 0,26 y 1,65,
y como vemos claramente podemos distinguir todos los pacientes productores de kappa tienen una relación kappa sobre lambda por encima de 1,65 y todos los pacientes productores de lambda monoclonal tienen una relación kappa sobre lambda menor a 0,26. Si observamos otro grupo de pacientes, no voy a abordar todos, bueno, como les dije al principio, la gran mayoría va a tener alteradas las cadenas livianas, pero me interesa mostrar dónde las utilidades clínicas han sido mejor aprovechadas o más productivas para el paciente. En los pacientes no secretores se evaluó que alrededor del 70% puede ser identificado mediante la producción de estas cadenas livianas libres alteradas. Fíjense, en este gráfico tenemos todo un grupo de supuestos no secretores que sí secretan kappa monoclonal o secretan lambda monoclonal del otro lado y pueden ser claramente identificados mediante una extracción de sangre y una evaluación de sus niveles de estas proteínas en suero, a diferencia de someterlos a estas biopsias de hueso secuenciales que tenían para poder ser monitoreados. Les decía que lo que les mostré era uno de los muchos estudios que hay. Hoy por hoy hay más de 3.000 publicaciones en los 18 años que lleva esta prueba en el mercado. En todas ellas se ha mostrado un 100% de sensibilidad al diagnóstico en los pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana. Estos son solo algunos ejemplos de publicaciones independientes. Vamos a comparar ahora algunos de los puntos donde también nos suelen hacer muchísimas consultas, si hacer los análisis solo en orina o no, si complementarlo de alguna manera. Yo les voy a dar algunas de las características que me parecen más importantes, que tienen que ver con la sensibilidad analítica, el metabolismo renal y la provisión de la muestra y comparar entonces suero versus orina. Vamos a empezar con la sensibilidad analítica. Que tenemos acá es una comparación entre las primeras tres columnas, métodos electroforéticos en suero, electroforesis de proteínas en suero, electroforesis capilar e inmunofijación. Sobre la derecha, en amarillo, los métodos electroforéticos urinarios, la electroforesis de proteínas en orina y la inmunofijación en orina. Recordemos que para llegar a estos niveles de sensibilidad hace falta concentrar esa muestra de orina 24 horas, 50, 100, 200 veces, dependiendo del protocolo de cada laboratorio. Entonces, ya vemos que el ensayo de cadenas livianas libres en suero, que está ubicado central en rojo oscuro, ofrece una sensibilidad superior a los métodos electroforéticos, ya sea en suero o en orina. Esto es además importante porque nos va a permitir medir dentro del rango normal de las cadenas livianas, tanto kappa como lambda, y detectar cualquier elevación por encima de ese rango normal antes de que sea tan masiva la producción de proteína que se pueda detectar por otros métodos. Entonces también nos permite hacer un diagnóstico más temprano, una detección mucho más temprana con mayor sensibilidad. Con respecto al metabolismo renal, se los comenté al principio, las cadenas livianas libres filtran a través del riñón, van a ser absorbidas en el túbulo proximal y lo que no se ha absorbido va a seguir su curso y va a aparecer finalmente en la orina. Lo que sucede es que esta capacidad de reabsorción renal es muy alta y hasta tanto no se saturen los mecanismos de reabsorción, no vamos a tener grandes niveles de cadenas livianas libres para detectar en la orina. Sí, cuando ya el riñón se encuentre saturado, vamos a poder entonces encontrarlo. Dependiendo el tipo de proteína, dependiendo del paciente, dependiendo de la función renal, hay un montón de características que van a influir en esta detección o no en la orina, pero en líneas generales a veces se demora muchos meses, hasta 6 meses puede haber un desfasaje entre la evaluación en suero, donde ya aparecen las cadenas livianas libres en forma patológica, y niveles normales que todavía yo pueda tener en la orina. Estos son dos ejemplos muy sencillos, ya me los habrán escuchado alguna vez mencionar, porque es importante destacar que estas cadenas livianas libres no siempre van a estar presentes en la orina, justamente por el metabolismo renal. Si es un paciente con una función renal normal, que está pudiendo metabolizar correctamente las proteínas que les están llegando, a veces no aparecen en la orina, como son estos dos casos, donde en el paciente 1 vemos en azul los niveles de kappa monoclonal en suero que tiene el paciente a lo largo del seguimiento de 15 meses de evaluación, y en rosado tenemos la proteinuria de Ben-Jones evaluada en orina de 24 horas, donde vemos que tiene un resultado plano de normalidad, no había presencia de proteínas en esta evaluación en orina. Mientras que
La evaluación en suero muestra que kappa está aumentando a medida que pasan los meses, que tiene una correlación con la situación clínica, con lesiones osteolíticas severas, etcétera. Sin embargo, la orina no mostraba ningún tipo de resultado positivo, es decir, un resultado normal, sin proteinuria y entonces con poca información clínica que tenga relación, digamos, con lo que evaluaban sintomatológicamente en el paciente. En el caso del paciente 2 vemos una situación similar, también es un paciente productor de kappa monoclonal, en este caso recibe un tratamiento y va disminuyendo sus niveles de kappa en suero, como lo vemos en la línea en azul, y estamos ante la misma situación en orina. En la evaluación de la orina 24 horas no tenemos proteinuria de Jones, estaban totalmente normales estas electroforesis. Entonces, ninguna de las dos nos permite evaluar, ni para evaluar empeoramiento del paciente, ni la respuesta positiva al tratamiento, correctamente la orina. En este caso, la orina no es informativa. Provisión de la muestra. Esto es bastante relativo y depende de cada institución, de cada lugar y demás. En general, son 7 estudios internacionales que evaluaron cómo era el cumplimiento de los pacientes en llevar la orina 24 horas en tiempo y forma al laboratorio, y ven que es muy pobre, en promedio es alrededor del 30%, mientras que el suero siempre está disponible y por eso también representa una ventaja, es una muestra mucho más fiable que la orina de 24 horas. Entonces, en resumen, vimos que el ensayo de las cadenas livianas libres en suero es unas 10 veces más sensible que los métodos electroforéticos urinarios, que las cadenas livianas libres no siempre están presentes en la orina y que en general hay una pobre provisión de la muestra de orina hacia el laboratorio. En este contexto vamos a comentar un estudio de Clínica Mayo, donde Katzmann llevó adelante un análisis retrospectivo, se compararon diferentes algoritmos de screening, eran 1877 muestras de pacientes con gamopatía monoclonal dentro del primer mes de presentación, antes de recibir tratamiento, y se evaluaron 467 mielomas y 581 amiloidosis. Básicamente lo que hicieron fue una comparación de sensibilidades en función de distintas combinaciones de pruebas a la detección, utilizando todas las pruebas disponibles, que eran electroforesis de proteínas en suero y en orina, inmunofijación en suero y en orina y cadenas livianas libres en suero. Para el grupo de mieloma, que es el esquema de la izquierda, vemos 100% de sensibilidad diagnóstica al utilizar las 5 pruebas, y luego ensayando distintas combinaciones, por ejemplo, electroforesis sola, vemos que disminuye mucho. A la electroforesis le suman la inmunofijación en suero y en orina, mejora la sensibilidad, pero no llega a ser la ideal. Y el esquema solo en suero, que es electroforesis, cadenas livianas libres, vemos que tiene un 100% de sensibilidad diagnóstica. En este caso, para estos mielomas, se estaban evitando todas las evaluaciones en la orina. Para el caso de la amiloidosis, se repite más o menos el mismo esquema, con la diferencia de que ya utilizando las 5 técnicas diagnósticas disponibles no se llega al 100% de sensibilidad. Los que manejan amiloidosis saben lo complejo que es hacer el diagnóstico de estos pacientes. Se repite la disminución en la sensibilidad al utilizar solo la electroforesis, que mejora con la incorporación de las inmunofijaciones, pero que no llega a ser la ideal. Y al ensayar el esquema solo en suero, de electroforesis y cadenas livianas libres en suero, vemos que todavía tenemos un gap del 2%. Si recuerdan las sugerencias de las guías internacionales, dicen que ante el resultado negativo tanto de la electroforesis como del ensayo de cadenas livianas libres en suero, hay que hacer orina 24 horas en esos pacientes. ¿Cómo repercute esto a nivel del laboratorio en este ensayo en particular? Que en lugar de evaluar las 581 orinas de 24 horas, evaluando 11 orinas de 24 horas, se supera este gap del 2% y se logra la misma sensibilidad diagnóstica que digamos, se llega a utilizar las 5 pruebas. Entonces, la ventaja en cuanto a racionalizar el esquema de diagnóstico, el algoritmo de diagnóstico, está presente. Eso lleva entonces a la sugerencia de que para screening de gamopatías monoclonales la recomendación es la electroforesis de proteínas en suero junto con el ensayo de cadenas livianas libres en suero. Si una o ambas dan positivo, vamos a hacer la inmunofijación para tipificar, pero si ambas pruebas dan negativo, sí se sugiere la evaluación de la orina de 24 horas para realizar una inmunofijación por sospecha de amiloidosis primaria.
Esas recomendaciones están sugeridas en el trabajo de Spensieri de Leuquimia 2009, donde se evalúan todos estos parámetros que yo les acabo de comentar. Bien, y vamos a cerrar con las consecuencias de un diagnóstico tardío. El tiempo al diagnóstico de mieloma está prolongado con respecto a otras malignidades hematológicas. Si tomamos el tiempo medio en días de diagnóstico para la leucemia mieloide aguda o para el linfoma de células difusas o para el mieloma múltiple, veamos que el tiempo medio al diagnóstico del mieloma es mucho mayor comparado con los demás. Eso tiene que ver con muchas características que tiene la presentación de esta patología, fundamentalmente con lo inespecífico de los síntomas al inicio. Suele ser dolor óseo, cansancio, fatiga, algo de anemia, astenia, etcétera. Son síntomas muy inespecíficos que hacen muchas veces que el paciente acuda a un médico generalista o a un médico clínico o, dependiendo de la sintomatología que prevalezca, a un traumatólogo, a un nefrólogo, etcétera, pero no directamente al hematólogo. Y esas consultas previas, hay veces que rápidamente se logra derivar al paciente y hay otras veces que se demora mucho tiempo en llegar al diagnóstico. En este trabajo que les voy a compartir ahora se hizo un análisis sobre 92 pacientes con mieloma y se evaluó en forma retrospectiva cómo había sido la historia de ese paciente, desde con qué síntoma había iniciado su patología hasta a qué tipo de médico había acudido en primera instancia, qué pruebas o qué evaluaciones y en qué tiempos se había realizado ese primer médico y cuánto tiempo había demorado en la derivación al hematólogo y cuál era la situación cuando el hematólogo finalmente diagnostica el mieloma múltiple. No voy a explayarme en todos los detalles, son muy interesantes. Si a alguno le interesa recibir el trabajo completo, se los envío, pero lo que quiero destacar con ustedes es, por un lado, una división, que hicieron un fraccionamiento de esta población en 3 grupos: aquellos pacientes para los cuales se demoró menos de 3 meses en hacer el diagnóstico de mieloma múltiple, los pacientes que tuvieron un diagnóstico entre 3 y 6 meses luego del inicio de su sintomatología, y los que se demoraron más de 6 meses en llegar al diagnóstico. Lo que vemos si comparamos en cada uno de estos grupos los pacientes que tenían o no tenían complicaciones, vemos que en los 2 primeros grupos no había diferencias significativas entre los pacientes con y sin complicaciones, pero que para todos los pacientes, 100% de los pacientes que se demoró más de 6 meses su diagnóstico de mieloma, todos ellos presentaban complicaciones al momento del diagnóstico. ¿De qué hablo cuando hablo de complicaciones? Básicamente se cuadruplica la tasa de enfermedad renal y de enfermedad ósea. Esto implica muchas más internaciones, tiempo de internación, diálisis y complicaciones asociadas al cuadro de mieloma múltiple. Entonces, fundamental, crucial también tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico temprano y una derivación temprana. En ese estudio se muestra, y es, digamos, a nivel global también se sabe en la descripción de todo paciente con mieloma múltiple, que uno de los síntomas principales al inicio, digamos, a la presentación, suele ser el dolor óseo. Sin embargo, al momento del diagnóstico, casi la mitad de los pacientes tiene complicaciones renales, con un 20% de pacientes ya con un impedimento renal severo y entre un 4 y un 11% de pacientes que necesitan diálisis al momento del diagnóstico. Entonces, claramente, entre la presentación y el diagnóstico a veces transcurre muchísimo tiempo que va dañando el organismo, va dañando a ese paciente, haciendo que tenga menores posibilidades. Las recomendaciones entonces apuntan a lograr hacer un diagnóstico temprano para poder iniciar rápidamente el tratamiento y cuidar al riñón, que es uno de los órganos que más sufre en estos pacientes como consecuencia de estas complicaciones secundarias. Recordando entonces que para el diagnóstico o el screening, las guías internacionales sugieren que ante la sospecha de mieloma se realice un esquema solo en suero de cadenas livianas libres en suero, junto con la evaluación de la electroforesis y la inmunofijación. Y como resumen de la evolución de esta herramienta, como les decía, fue desarrollada y comenzó a utilizarse a partir del 2001.
En el 2006 se incluye por primera vez en guías del International Myeloma Working Group, en ese caso como criterio de respuesta estricta, sumado al criterio de respuesta completa, que existía ya entonces. En el 2009 sí se adopta como el panel diagnóstico que les acabo de comentar, electroforesis, inmunificación y cadenas livianas. En el 2011 las guías de Estados Unidos lo incorporan como testeo recomendado. En el 2014 es reconocido como uno de los 3 biomarcadores que definen mieloma para estos pacientes. 2016, otra de las guías internacionales más estrictas en incorporar nuevas recomendaciones, que son las de Inglaterra, lo llevaron a su panel diagnóstico también. Menciono estas dos, pero existen muchos otros países, entre ellos Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela y México, que también las han incorporado dentro de sus recomendaciones como pruebas relevantes tanto para el diagnóstico como para el monitoreo de los pacientes con mieloma. Antes de terminar y pasar a las preguntas, les quiero recordar que Bind Insight tiene un fuerte compromiso con la educación y la difusión de estos de distintos estudios y el apoyo científico de distintos trabajos a nivel regional. Dentro de este marco, el programa de educación continua está disponible, es un programa online que consta de distintos módulos de evaluación, de discusión de distintos temas, que está totalmente disponible para cualquier persona que esté interesada. Pueden contactar si desean recibir alguno de estos módulos adicionales. Bueno, eso es todo en la sesión de hoy. Muchísimas gracias por la atención y la participación. Y si tienen alguna pregunta, será un gusto para mí responderla. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. De todos modos, si me tienen preguntas ahora y quieren hacerlas después, está mi correo disponible. A ver, una pregunta. ¿Se sugiere efectuar mediciones a diferentes diluciones de suero? No, en general, según el inserto de los kits, se realiza, bueno, depende del equipo con el cual se mida, pero se realiza la dilución que está estándar del equipo. En algunos equipos sí necesitan hacer una redilución para poder evaluar por un nivel elevado de estas proteínas en suero. Algunos equipos, algunas plataformas realizan esa dilución en forma automática. De vuelta, depende de la plataforma, y algunas que lo realizan hasta el resultado final, es decir, tantas veces sea necesario, y hay otros que realizan algunas diluciones en forma automática hasta un determinado punto, donde si se requiere una mayor dilución de la muestra va a dar una alarma para solicitar esa dilución externa y volver a testearlo. Depende mucho de la plataforma y obviamente de la concentración de proteínas en el suero del paciente. Bueno, gracias están mandando saludos y mensajes. No sé si hay algunas otras preguntas. Ok, otra pregunta muy interesante, si es necesario testear siempre el exceso de antígeno. Esto también depende de la plataforma que se utilice. Hay algunos equipos, ustedes saben que Freelite está disponible para varias plataformas, algunos nefilómetros y otros turbidímetros. Hay 2 plataformas que son las oficialmente avaladas y comercializadas por Bind Insight, donde está testeado y rechequeado un montón de estos parámetros, pero hay otros que son de otras compañías para los cuales tenemos kits adaptados, y dependiendo de esos equipos, hay algunos equipos que hacen un testeo automático de persona, de exceso de antígeno, y otros que no. En los que no se obtiene una detección automática de exceso de antígeno, se sugiere, también está explicado en el inserto, hacer una evaluación con 2 diluciones diferentes para evaluar el exceso de antígeno, pero en las plataformas donde es automático, en las plataformas donde es automático, me ha salido una alarma. En las plataformas donde la evaluación del exceso de antígeno es automática, vamos a tener una alarma si es que se presenta este fenómeno y se va a proceder a realizar la medición correcta, pero nos van a informar.
Hay algunas plataformas para las cuales está disponible el ensayo, la prueba, que no tienen detección automática de exceso de antígeno y sí, entonces hay que testear siguiendo las recomendaciones del ensayo. En el caso del SPA, que supongo que me preguntan por eso, tiene una evaluación automática de exceso de antígeno para Freelite y en ese caso no es necesario hacer una reevaluación si el equipo no da la alarma adecuada. Si tienen alguna otra pregunta. Si bien el exceso de antígeno tiene una valencia muy baja y muy pocas muestras que suelen dar exceso de antígeno, hay algunas otras situaciones donde también es necesario evaluar detalladamente qué está pasando con el suero del paciente. Puede ser un efecto matriz, una falta de linealidad, etc. Son distintas situaciones que competen a las proteínas monoclonales, que no tienen estrictamente que ver con el método de reacción, sino bueno, con la proteína en sí monoclonal y sus dificultades, pero están bien explicados cómo distinguir uno y otro fenómeno en el inserto del equipo. Si tienen dudas puntuales sobre esto, se pueden contactar conmigo y lo vemos más en detalle. Pero en general, quizás lo más complejo es distinguir cuándo se trata de una falta de linealidad de la muestra y cuándo se trata de un exceso de antígeno, pero eso también hay un protocolo a seguir para poder distinguir uno y otro fenómeno. En el exceso de antígeno va a ser sencillo de resolver porque es una dilución que se va a tener que realizar, pero para informar correctamente o reportar correctamente ese resultado, también hay un algoritmo que seguir para dar ese valor con confianza. Bueno, estamos en tiempo cumplido. Les agradezco muchísimo a todos por el interés y la participación. Es un gusto compartir esto con ustedes y si tienen más preguntas pueden hacerlas por correo electrónico sin problema. Para el que le interese tener disponible la presentación o alguno de los trabajos que discutimos o los documentos que están compartidos ahí, también se los podemos acercar sin problema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.